Uno de los dictámenes que mayor unanimidad logró tener en la Cámara de Diputados fue la creación de una nueva Secretaría de Cultura. Se aprobó casi en un ambiente festivo, una sola abstención que además se dijo ni siquiera había contado. Esto va a permitir transformar el CONACULTA o sustituirlo después de 27 años de existencia. Pero la pregunta en el marco, digamos, de las recortes presupuestales, de la pretensión de racionalizar el gasto público en un contexto de caída de los ingresos petroleros es: ¿se necesita una nueva Secretaría de Cultura? ¿Qué funciones va a tener? ¿De qué manera se van a integrar las distintas dependencias que hoy se dedican a esta materia, aunque de manera separada? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la finalidad? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a tener a Humberto Musacchio para conocer, digamos, la opinión de los creadores, y también al presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Santiago Taboada, para conocer las motivaciones y los objetivos de este dictamen. Muchas gracias. Vamos a ver algunos datos que contextualicen el debate y venimos a nuestra mesa a tener nuestro debate de hoy. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad crear una Secretaría de Cultura, propuesta enviada por el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 8 de septiembre y que establece la transformación del CONACULTA después de 27 años de existencia. La cultura, de acuerdo con los creadores, integra amplias industrias que representan alrededor del 3.5% del PIB, pero las instituciones encargadas de su promoción están fragmentadas y dispersas, mientras que en el mundo casi 200 países cuentan con una sola secretaría. Por eso, el objetivo es crear una dependencia que integre a las distintas instancias. El proyecto no es nuevo, como recuerda Sari Bermúdez, extitular de CONACULTA, quien trató de impulsarlo, pero no contó con el apoyo del entonces presidente Vicente Fox. ¿Se necesita una Secretaría de Cultura? ¿Qué dependencias incluye y cómo se integrarían? ¿Las funciones implicarían recortes? ¿Qué sucederá con los sindicatos y las plantillas de trabajadores de los distintos organismos? Posiciones. 1. El presidente de CONACULTA, Rafael Tovar y de Teresa, destacó que la creación de la Secretaría de Cultura permitirá una política pública integral del sector. Indicó que llega un momento que ya son tantas unidades administrativas que es necesario crear una verdadera coordinación y establecer objetivos comunes. Eso es lo que hace una política cultural fuerte. 2. El presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Taboada, dijo que se busca fortalecer la relación estratégica entre el área encargada de promover la cultura con las demás dependencias de Estado para impulsar de una mejor manera la transversalidad de las acciones. 3. Débora Holz, presidenta fundadora de la Asociación de Editores Independientes de México, manifestó que se trata de una iniciativa positiva, ya que ahora tendremos un secretario al nivel de los demás para pelear recursos. 4. El poeta Francisco Hinojosa estimó que con una Secretaría de Cultura Federal seguro habría más recursos y con ello los creadores artísticos tendrían mayores oportunidades de mostrar sus obras. 5. El periodista y escritor Humberto Musacchio dijo que la creación de una Secretaría de Cultura Federal tiene sus puntos a favor y otros adversos. Un pro es que el sector cultural es tan amplio, diverso y plural que esa creación ayudaría a racionalizar las estructuras administrativas y los gastos. Apenas arrancando el actual periodo de sesiones, el 8 de septiembre pasado, el presidente Peña Nieto envió esta iniciativa para la creación de una Secretaría de Cultura al Congreso, y la verdad es que tuvo suerte. Las crónicas parlamentarias del día de su aprobación la semana anterior son ilustrativas. En un ambiente casi de fiesta, prácticamente sin votos en contra, hubo una abstención que ni siquiera contó, y la pregunta que seguramente usted se hace es: ¿y por qué y para qué necesitamos una Secretaría de Cultura? No es un proyecto nuevo. Desde hace años se viene hablando de este tema, de la necesidad de crear una estructura o una dependencia que aglutine o integre a las distintas instancias que se dedican o que tienen que ver con las distintas disciplinas culturales del país. Pero ¿qué hizo que esta vez prosperara? ¿Qué hizo que esta vez caminara? Vamos a entrarle a platicar sobre este tema y vamos a abrir
con alguien que ha seguido este tema desde hace muchos años y que puede tener, de hecho tiene el pulso de cómo se han ido dando esta clase de negociaciones, la mayoría hasta ahora infructuosas, y cómo se produce esta, y le vamos a preguntar qué es lo que vio de diferente ahora respecto a lo que había sucedido antes. Muchas gracias, Humberto Musacchio, por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Se va a incorporar al ratito Taboada, Santiago Taboada, diputado, presidente de la Comisión de Cultura, pero en efecto, lo hemos platicado, Humberto, tú incluso has en varios momentos señalado con mucha claridad este asunto de, a ver, no es nueva esta discusión, se había dado, incluso caminaba con cierta lentitud en la actual administración. ¿Qué hace que de repente, 8 de septiembre, se toma la decisión, el presidente Peña la envía al Congreso y pues la verdad es que corre mejor suerte que un montón de iniciativas de seguridad, de procuración de justicia, hasta la anticorrupción ha tenido una historia mucho más accidentada? Esta pasó, digámoslo así coloquialmente, con mantequilla. Sí, como que no hubo oposición. Y para mí el asunto está en que allá hubo algún cochupo, porque de otra manera no me explico que todas las fracciones parlamentarias la hayan aprobado con tanta facilidad. Hay que recordar que no es la primera vez que se planteaba la posibilidad de crear una Secretaría de Cultura, porque el mismo Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que desempeñaba de alguna manera esta función, fue creado por una circular del expresidente Salinas, una circular que no podía estar por encima de la ley constitutiva de Bellas Artes o de la ley constitutiva del INA, y sin embargo, en los hechos, Conaculta fue un organismo que se impuso por encima de estas dos instituciones que tienen una ley que las crea. Bueno, pero si funcionaron así, pues podrían haber seguido funcionando. Yo no me explico por qué de repente les entró la prisa. En México se legisla de una manera muy curiosa. Hay asuntos que pueden pasarse décadas, siempre están mencionándose la necesidad de legislar sobre eso y no se hace. En cambio, de repente surge, generalmente por iniciativa del presidente de la República, alguna ley que hay que aprobar y el Congreso la aprueba pasando por encima de lo que sea. Es muy probable que incluso la encabece el propio titular de Conaculta, Rafael Tovar, y la nueva secretaría. Y de Teresa, y en ese sentido, pues quizá la pregunta, siguiendo tu razonamiento, sería, bueno, ¿y qué es entonces lo que no ha venido funcionando correctamente hasta ahora, o lo que justifica la transformación en una nueva Secretaría de Cultura de la instancia que él viene encabezando durante la actual administración? Bueno, yo creo que Rafael Tovar sería la persona más indicada, pues sencillamente por su experiencia. Ya son muchos años al frente de la cultura. Él ya había estado antes de este sexenio al frente de Conaculta, fue director de Bellas Artes, pero también se menciona al doctor José Narro, ex rector de la UNAM, otro de los candidatos que andan por ahí en las páginas de los periódicos. Y que no tiene chamba en este momento. ¿Okay? Bueno, yo creo que la universidad es muy generosa con sus pensiones, entonces creo que por ese lado no tiene problema. No, lo que me refiero es a la concepción de lo que debe ser una Secretaría de Cultura. Esa era la pregunta un poco, Humberto. Si se crea... ¿Qué es lo que crees que no ha funcionado y que amerite esta transformación? Bueno, lo que pasa es que la creación de Conaculta generó duplicidad y triplicidad, como me decía un funcionario. A veces había hasta tres oficinas para hacer exactamente lo mismo. Bueno, eso tendrá que acabarse, tendrá que ser solo una oficina. Pero como subsisten con su ley propia Bellas Artes y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues yo creo que los problemas que ya tenía Conaculta, de jerarquía y demás, pues siguen sobre la mesa. No veo cómo los van a resolver como por arte de magia. La creación de la Secretaría no resuelve todas las cosas. Además es una ley que fue hecha sobre las rodillas, aprobada a 1000 por hora. Hubo un diputado que declaró, pues sí, que era defectuosa, pero que ya después se vería que lo importante era aprobarla. ¿Por qué lo importante es aprobar una ley defectuosa? Yo no entiendo. No entiendo esa lógica. Y más cuando si tomamos, por ejemplo, declaraciones que ha hecho la propia extitular de Conaculta, Sari Bermúdez, diciendo que desde que ella estaba en Conaculta, en el gobierno de Fox, estamos hablando ya
de más de un sexenio del Sí, claro. señor Calderón, en lo que va de Peña. Trabajó con Fox. Ella le propuso al presidente Fox la creación de la Secretaría con argumentos bastante similares a los que hoy están justificando la votación del dictamen, y sin embargo no prosperó. Ligado con tu comentario, el asunto es, bueno, pues si estaba sobre la mesa se podía haber estudiado y se podía haber, analizado a profundidad. No había razones de tiempo. Y yo platiqué con varios funcionarios desde hace varios años, he platicado sobre esto, y ellos decían mejor ni moverle. Es tan compleja la relación que existe actualmente entre Conaculta y los diversos organismos que están en su área, que la creación de la Secretaría creo que va a venir a empeorar los problemas, a complicar más todavía el manejo de todas estas dependencias. Pero no moverle, ¿por qué? Porque hay intereses creados y sectas dentro de la cultura. Yo diría por qué por sí. el tema del sindicato. Yo te la cambio, de los yo te diría por trabajadores. qué sí. ¿Por qué sí? Bueno, también, ¿por qué sí? No veo una razón, sobre todo una razón para esa urgencia con la que se han hecho las cosas. Efectivamente, hay también problemas sindicales, pero esos son muy viejos. Los sindicatos del área de cultura pertenecen a la CENTE y al sindicato de la Secretaría de Educación. Claro. Pero bueno, finalmente han podido torear acciones. El sistema de becas funciona por su lado, en fin, los premios literarios. Creo pues que hay problemas presupuestales, por ejemplo, la Ópera de Bellas Artes este año estuvo muy triste porque no había dinero, pero tampoco creo que lo vaya a ver si se creó la Secretaría. Pero a ver, si hay una racionalización, digamos, de las estructuras gubernamentales a partir de eliminar duplicidades como pretende la creación de la nueva secretaría, ¿no tendría o no derivaría de ello un ahorro o tendría que haberlo? Bueno, para empezar, yo creo que el presupuesto del año próximo va a significar una reducción para todo el mundo, no solo para Conaculta. Y si subsisten las duplicidades y triplicidades, como se dice por ahí, es porque no las han podido eliminar. Hay razones de peso, de estructura, de derechos sindicales, yo no sé cuántas cosas estarán de por medio, pero el hecho es que no las han podido eliminar. Y no creo que haya sido por falta de voluntad o de buena fe. Pues me parece que conozco algunos funcionarios muy eficientes, en los que conocen muy bien el medio, y que si por ellos fuera, pues ya se hubiera puesto más orden, pero no se ha podido. Insisto en el tema del dinero, Humberto, porque quizá de los argumentos que más se han extendido a propósito de la creación en diversos actores y sobre todo desde los creadores, ha sido que era interesante la creación de la Secretaría de Cultura porque eso iba a permitir tener un secretario de Estado que tuviera mucha mejor y mayor capacidad para negociar y presionar por el presupuesto de la Secretaría de lo que hoy puede tener el director general de Conaculta. ¿Tú lo crees? ¿Crees que realmente ahora, si fuera Tovar y de Teresa, tendría mucho más chance, mucho más garras, mucho más potencia para lograrlo? Yo creo que a Tovar le toman la llamada al secretario de Hacienda y el presidente de la República. Yo no creo que ese sea el problema. El señor secretario de Educación dijo que porque él no tenía tiempo de atender el área de cultura. Bueno, yo no me la creo, perdón, pero... Bueno, sí tiene mucha chamba con la reforma educativa. Tiene mucha chamba, en eso estoy de acuerdo. Anda muy activo el señor secretario. Lo vemos todos los días, exacto. Anda muy activo. Pero finalmente son ya muchos decenios, son varios decenios en los que ha existido Conaculta y ahí va. Y la Secretaría de Educación pues más o menos va librándola también con eso, ¿no? No, por ahí no veo el pretexto. El supuesto ahorro, yo quiero ver de dónde, si va a subir la nómina. Sencillamente ahora les van a tener que pagar con tabuladores de secretaría, yo quiero ver. O sea, digamos que no entiendo. Vaya, no te veo muy optimista con el tema. No solo no entiendo, sino que tampoco me lo han explicado. No he visto que los señores diputados, los partidos, nadie me ha explicado por qué tanta urgencia, porque sobre todo la urgencia es lo que me parece mal. No me parece mal que se cree una Secretaría de Educación, de Cultura, que tenga la misma jerarquía que las demás. Eso me parece muy bien. México finalmente tiene un patrimonio cultural extraordinario, la cultura es la mejor cara que le ofrece al mundo, no son sus narcos ni sus políticos ladrones, es la cultura la mejor cara que tiene este país. Y bueno, elevar la jerarquía del órgano que administra los procesos culturales, bueno, me parece muy bien,
Pero ¿por qué la prisa? Eso no me lo explico y nadie nos lo ha explicado a los mexicanos. Creo que los ciudadanos otra vez estamos ayunos de una maldita explicación, porque parece que pagamos impuestos y que trabajamos para tener un gobierno que no nos explica nada. Ahora, tú dices la mejor cara, es cierto, la cultura es no solamente pero de lejos, una por imagen mucho. y un gran rostro, sino además es quizá de las mejores embajadoras. Pero cuando de repente uno voltea y piensa, por ejemplo, fenómenos culturales importantes de este país en los últimos años, sin duda sus cineastas, quizás son de los que han logrado tener un impacto internacional y que han, digamos, contribuido para un lado o para el otro, como sea, pero han tenido un impacto serio y una incidencia en la construcción incluso de una nueva imagen o de nuevas percepciones respecto del país. ¿Qué tanto crees tú que las instituciones de cultura puedan, adjudicarse o haber sido causantes de pues un poco el boom de cineastas o el éxito de algunos de ellos? Por ejemplo, el sistema de becas del FONCA, que recibe muchas críticas, pero a mí me parece muy bien. Que el Estado se gaste ese dinero en nuestros creadores, qué bueno. Porque esos creadores son los que le dan prestigio a México. No, insisto, no son sus políticos ladrones ni sus narcos, aunque tengan mucho dinero. Ahora son los cineastas. Durante el siglo XX, oye, tuvimos escritores para dar y tirar, con una gran proyección mundial, que solo le tocó el premio Nobel a Octavio Paz. Sí, pero tuvimos un Juan Rulfo que no se dan en maceta. Esos escritores, tuvimos un Alfonso Reyes, un Agustín Yáñez, un Carlos Fuentes, una cantidad de escritores extraordinaria. Músicos. Este es un país que tuvo grandes músicos en el siglo XX, que lo sigue teniendo por fortuna. Pintores, bueno, el movimiento muralista. Estamos de regreso en Opiniones Encontradas. Estamos hablando de la creación de la nueva Secretaría de Cultura, una de las iniciativas que pasó en este periodo de sesiones, aunque apenas fue enviada por el presidente unos meses antes. ¿Qué fue lo que le hizo correr con tanta suerte? ¿Qué es lo que le facilitó el camino? Y no solamente el camino, sino algo que es difícil en la Cámara de Diputados y también en el Senado, y es lograr un consenso tan abrumador, prácticamente unanimidad. La verdad es que no es fácil verlo. Y nos quedamos, estamos hablando con Humberto Musacchio, periodista, narrador, editor, articulista de esta casa editorial. Y nos quedamos, Humberto, en el tema de las instituciones. En los logros culturales que hemos logrado. El último señalamos el cine, pero escritores en el siglo XX, músicos, sin duda. Una pregunta que siempre se hacen y hacen los creadores es: ¿hasta dónde ha habido apoyo o hasta dónde ciertos fenómenos como el de los cineastas pueden explicarse por una política cultural deliberada? ¿Hay una política cultural en este país, de entrada? Y dos, ¿qué resultados o de qué manera se ha reflejado en el desarrollo de algunos de ellos? Bueno, dicen que hasta la falta de política es una política. Pero yo creo que sí ha habido esa política, pues no nada más que yo lo suponga. Y el hecho está en que hay muchas cosas que funcionan. A mí me decía Rafael Tovari de Teresa hace unos años que México es la Ciudad de México es una de las 5 que en el mundo tienen más actividad cultural. Es extraordinaria la actividad cultural de la Ciudad de México, la cantidad de teatros, de cines, la actividad de nuestros pintores, las galerías, los museos. Tenemos más de 500 museos en esta ciudad. Eso hay que tenerlo muy presente. Somos una potencia cultural. Y de alguna manera, bueno, pues yo creo que también las instituciones han propiciado eso, aunque no en todos los casos han sido muy generosas, ¿no? Por ejemplo, en el cine, me parece que la política fue no soltar, y muchachos con mucho entusiasmo empezaron a producir un nuevo cine que hoy nos enorgullece, pero eso no fue un mérito del Estado, Ese fue, digamos, en todo caso, los que ya... El viejo cine tal vez, el nuevo cine no. Déjame enlazarme rápido con Santiago Taboada, que es el presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Santiago, ¿cómo estás? Pepe, muy buenas tardes, aquí saludándote. Una disculpa, la verdad es que vamos de camino y apenas hace 15 minutos concluimos la sesión. Como bien sabes, el día de mañana concluye el periodo ordinario y pues todavía con algunos pendientes
por parte de la Cámara de Diputados, pero bueno, ya estamos de camino, pero con un gusto saludarte. Santiago, ya le estamos entrando al tema y la verdad es que hay algunas preguntas que flotan o que se han puesto ya sobre la mesa, te las traslado para comenzar a desahogarlas. Y la primera es que sí llama la atención la urgencia y la rapidez con la que logró salir este dictamen, que apenas, o cuya iniciativa apenas llegó hace 3 meses, se impone sobre muchas otras leyes. Y la pregunta es, ¿por qué la rapidez? ¿Cómo se logró, digamos, o cuál es la razón para haber alcanzado esta unanimidad con la que se dio la aprobación de la creación de la nueva secretaría? Y sobre todo, si realmente se necesita o no. Mira, primero decirte que efectivamente hace 3 meses llegó la iniciativa del presidente a la Cámara de Diputados. En un principio hubo mucho rechazo por parte de los grupos parlamentarios con la iniciativa, porque la verdad es que no contemplaba algunos aspectos importantes, que era la discusión necesaria de una ley general, que era también que se vulneraban los derechos de muchos de los trabajadores al plantear un diagnóstico de 120 días, y se logra la unanimidad porque también en el seno de la comisión se hizo un trabajo político donde se escuchó la inquietud de las bancadas, pero no solamente de eso, se escucharon la voz de los trabajadores en más de una reunión. Inclusive tuvimos una reunión de trabajo en conferencia con los trabajadores y el Senado de la República, tuvimos otra reunión con el secretario Aurelio Nuño, igual diputados y senadores, con el licenciado Rafael Tovar y Teresa, y también por otra parte se logró tener a pues gran parte de la comunidad cultural de las diferentes disciplinas y se les escuchó cuáles eran los planteamientos. Ahora, generalmente cuando haces una transformación de esta naturaleza es porque hay deficiencias, porque hay cosas que hay que corregir. ¿Qué es lo que no estaba funcionando en Conaculta y en las otras dependencias culturales? Mira, decirte que Conaculta se encuentra inmerso dentro de la Secretaría de Educación Pública. Hoy para la Secretaría de Educación Pública no es una prioridad la política cultural de este país. Hoy la Secretaría de Educación Pública está abocada a la implementación de la reforma educativa y eso obviamente hace que las solicitudes, las necesidades de Conaculta, de INA, de INVA pasen a un segundo plano para que las necesidades que se atiendan sean precisamente las de los maestros, las de los trabajadores de la educación básica, media, superior, y esto así lo definió el secretario Aurelio Nuño, me parece que en una definición correcta, hace que esto sea una trampa burocrática. Ni Conaculta tiene los alcances como una secretaría para implementar políticas públicas transversales, ni el alcance político, ni el alcance presupuestal, y realmente termina quedándose en una solicitud de buenas intenciones que pasa porque el secretario de Educación Pública tenga un par de minutos para atender las necesidades. Mira, hoy la relación del secretario de Educación Pública con el licenciado Rafael Tovar y Teresa es buena, pero remontémonos unos meses para atrás. El anterior secretario de Educación Pública no recibía al titular de Conaculta porque había un problema político en medio. Y entonces queda atorada toda la necesidad de la implementación de la política, de la actividad que primero para CEP no es prioritaria. Déjame. Y para muchas secretarías de Estado que implementan actividades o políticas culturales, pues una llamada de coordinación por parte de Conaculta, pues la verdad no es atendida con la fuerza política necesaria. Buena parte de los argumentos que estoy oyendo de tu parte son, digamos, políticos o de tipo coyunturales. Déjame preguntarle a Musacchio si está de acuerdo. No, yo no dudo que el señor secretario de Educación esté muy ocupado, pues lo veo todos los días en los periódicos. Lo que me sorprende es la celeridad con la que se aprobó la ley, cuando que creo que es un tema lo suficientemente amplio e importante como para haberse tomado más tiempo. ¿No le parece, señor diputado? Mira, me parece que es un tema que yo así también lo defino, es un primer paso. Me queda claro que no es un tema de esta legislatura. En la anterior legislatura se planteó también la necesidad de crear una Secretaría de Cultura. Los partidos políticos forman, bueno, en sus plataformas electorales presidenciales del año 2006 y 2012, lo pusieron sobre la mesa. Ha sido una discusión en la Cámara de Diputados las últimas 4 legislaturas. No nos parece que haya sido un tema que es la primera vez que se discute, que se platica, pero es un primer paso, porque también ahora hay que ir a algo mucho más sustantivo, que es la discusión de una ley general, que inclusive hay compromiso por parte de todos los grupos parlamentarios en la Cámara para llevarla a cabo en el próximo año, es decir, en 2016.
para emparejar con la aprobación del paquete fiscal 2017. Has puesto un poco el dedo en la llaga, en efecto, desde el sexenio de Fox, Sari Bermúdez, bueno, panista de Fox, se propuso, pero ahí faltó voluntad política. Quiero saber cuál es tu opinión de qué es lo que cambió esta vez. Y nos quedamos con la pregunta sobre qué es, tenemos a Santiago en la línea, qué es lo que cambió, qué es lo que fue diferente entre el sexenio de Fox cuando no salió, aunque lo propuso la titular de Conaculta, y qué sí había ahora, más allá, digamos, de las razones coyunturales que mencionaste, Santiago. Mira, me parece que en principio se logró atender algunas necesidades de trabajadores, sobre todo, de cuestionamientos que tenía la comunidad cultural. Mira, te voy a poner un ejemplo. En la iniciativa que plantea el presidente, en el quinto transitorio hablaba de que en 120 días de la creación de la Secretaría de Cultura iba a haber un diagnóstico administrativo. Esto generó obviamente mucha inquietud porque inclusive se hablaba, o los trabajadores así lo entendían, como que era muy probable que perdieran inclusive recortes sus espacios de trabajo. Eso lo logramos eliminar del dictamen. Por otro lado, logramos incluir en el dictamen dos aspectos fundamentales: la formación de públicos como una obligación de parte de la Secretaría de Cultura, que bien lo comentabas, escuchaba cuando nos enlazaban, que tú comentabas algo muy cierto. Hay un tema que tiene que ver con las actividades culturales, que inclusive en la Ciudad de México, que hay muchas actividades culturales. Lo que pasa es que el tema de los públicos ha sido algo en el que se ha equivocado el gobierno. No ha habido la política, o no ha habido realmente la oportunidad de generar públicos para este tipo de espectáculos. Y por otro lado, me parece que se le dio oportunidad de incluir dos aspectos. Todas las radiodifusoras y televisoras que tengan contenidos eminentemente cultural van a formar parte en su administración, en su programación de la Secretaría de Cultura. Esto también da la posibilidad, insisto, de que podamos especializar no solamente lo que hoy es radioeducación, sino algunas otras radiodifusoras o programas que tienen que ver con la cultura, que puedan inclusive pasar a esa administración y que no tengan que verse obligados a estar cambiando su administración y su programación por el secretario de Educación en turno o con las necesidades que el secretario de Educación tenga. Eso permitió, insisto, conciliar las posturas, acercar un poco las necesidades que tenían todos los grupos parlamentarios. Y por eso fue una votación inclusive en unanimidad, y porque también se escuchó a todas las voces, se escuchó a trabajadores e instituciones, y a su vez también a creadores y artistas que a veces no dependen o no laboran directamente en las instituciones culturales del gobierno. Entonces, nos parece que aparte, y esto fue un análisis que hicimos al interior de la comisión, la cultura necesita un mayor dinamismo institucional. Implementar una política cultural con los sectores estratégicos. Hablo de turismo, hablo de la Secretaría de Hacienda, hablo precisamente de la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación tiene un programa, por ejemplo, de orquestas, y no lo coordina, ni opina, ni lo viste. O sea, creemos que el argumento es una mayor integración y transversalidad de las políticas culturales en las distintas dependencias. Déjame preguntarle a Musacchio cómo lo ve, si está de acuerdo, si cree que esto va a redundar en mejorar los públicos, como tú en este momento acabas de decir, y si va a haber, digamos, una política más activa o el diseño incluso de una política cultural. Bueno, yo acerca de la creación de públicos que ha fracasado, estoy de acuerdo con el señor diputado. Quisiera que se establecieran bien las responsabilidades, y en este caso la Secretaría de Hacienda ha estado presionando a las instituciones culturales desde hace varios sexenios para que cobren por la entrada a diversos espectáculos, y a veces cobren exageradamente por el ingreso. Yo quiero ver que una familia que gana 5 salarios mínimos al mes pueda ir a una función de ópera en Bellas Artes. No es posible porque Hacienda no lo permite. Entonces, me parece que hay que dejar las responsabilidades en su lugar. ¿Y eso va a cambiar con esta ley, Santiago? Fíjate que precisamente en eso estamos, inclusive dentro de los considerandos de este dictamen, hacíamos planteamiento, bien lo comenta, el acceso desgraciadamente a muchos espectáculos públicos se vuelve sumamente complicado, y esto tiene que ver con la discusión de la ley de derechos, que normalmente cada diciembre se discute al interior de la Cámara de Diputados,
precisamente en esta discusión del paquete presupuestal, y tenemos que llevar, y no solamente responsabilizar a la nueva Secretaría de Cultura, también integrar a los estados y municipios que tienen que llevar estas actividades culturales y tenemos que pelear, más bien no digo tenemos porque es una responsabilidad, para que el acceso a la cultura que marca el cuarto constitucional realmente esté al alcance de todos los ciudadanos. Y bien lo comentan, los espectáculos muchas veces es complicado y la única manera de hacer esto rentable es que también exista una política pero mucho más accesible. ¿No crees que se pueden estar levantando promesas y expectativas que luego no se puedan cumplir, como suele suceder, Musacchio? Muy a la mexicana, diputado. No, mira, comentarte que también estamos haciendo un esfuerzo, presentamos ya una propuesta que tiene que ver con los estímulos fiscales. Miren, hay que decirlo también con todas las letras. La única manera de que podamos encontrar mejoras en los espectáculos, en la infraestructura, inclusive en este acceso a la cultura que plantea el cuarto, es a través de estímulos fiscales. Que quienes puedan hacer una deducibilidad de impuestos también tengan la posibilidad de hacerlo a través de la cultura. Si lo estamos haciendo y lo estamos planteando en la ley de ingresos que acabamos de discutir hace 2 meses con quienes inviertan en el sector energético, ¿por qué no hacerlo quien invierta en un sector como el sector cultura? Y sobre todo que las industrias culturales, tú me corregirás, pero ya aportan cerca del 3.5% del PIB. El tiempo se me fue, Santiago Taboada, presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias por haberte enlazado con nosotros para intercambiar puntos de vista sobre esta secretaría, y queda pendiente que te tengamos por aquí. No, y la verdad agradecerte mucho el espacio, pues invitarlos a partir del mes de enero, principios de febrero empezaremos con la discusión de la ley general. Esto nos va a llevar mucho más tiempo. Esta iniciativa del presidente era una iniciativa de la ley orgánica de la Administración Pública Federal. Pero la parte sustantiva de esta creación de la Secretaría de Cultura tiene que ver con la ley general. Este primer paso solo fue un paso, pues hay que decirlo, administrativo, y hay que llenarlo con aspectos sustantivos. Y pues me gustaría que nos acompañaran también pues en esta discusión. Pues con gusto, y volvemos sobre el tema contigo. Muchas gracias, Humberto Musacchio, periodista, articulista, colaborador de Excelsior, y sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos mañana aquí 7 de la tarde en la esquina de la información, y mientras tanto, páselo muy bien.